Saludos jóvenes, vamos a ver este nuevo tema 3.8, la aplicación de la ley del seno y del coseno. Primero vamos a ver este video y ustedes observarán que dice cálculo de los ángulos de un triángulo conocido sus tres lados, pero en sí lo que se va a ocupar es este contenido para poder hacer uso, ¿verdad?, de las aplicaciones, es decir, de los problemas que se van a ver a continuación. Por lo tanto, le pido que preste mucha atención. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana, nuevamente les estoy acompañando en este grado y me acompaña Doris Ochoa. Espero estén preparados para iniciar esta teleclase. Vamos a trabajar primer año de bachillerato. Así que busquemos nuestro libro de texto en la página 154 y 156. Vamos a trabajar dos problemas de estas dos clases debido a que tienen mucha relación entre ambas y básicamente necesitamos usar cosas parecidas. ¿Estás lista, Doris, para iniciar? Preparada. Bien, antes necesitamos recordar unas leyes que estudiamos en clases anteriores. En esta ocasión nos servirá la ley del coseno. ¿Recuerdan cuál era la forma de la ley del coseno? Sí. Sería c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 por el producto de a por b. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo C. Les recordamos que las minúsculas indican longitudes de los lados de un triángulo, mientras que las letras mayúsculas hacen referencia a los ángulos. Y siempre denotamos a los vértices del triángulo con las letras mayúsculas y su lado opuesto con la minúscula. Muy bien. Ahora pasemos al problema que queremos resolver en esta clase. Tenemos un triángulo, no es un triángulo rectángulo, sino que es un triángulo escaleno. O sea que en ningún lado es de igual medida. Y ningún ángulo tampoco. Es decir, a este vértice lo voy a llamar A, B y C. O sea que a este lado sería A minúscula. Este lado es A minúscula y vale 8. Este lado sería B minúscula. Y este lado vale 5. Quiere decir que B es igual a 5. Y por último, este lado sería C minúscula. Sí, solo lo voy a hacer un poco más grande para que se note la diferencia. Entre la minúscula y la mayúscula. Minúscula y la mayúscula. Quiere decir que este lado sería C minúscula y tiene una medida de 7. Aquí C es igual a 7. O sea que de ese triángulo conocemos la longitud de todos sus lados. De todos sus lados. Como ya tenemos la longitud de todos los lados, me interesa conocer cuáles son las medidas de los tres ángulos del triángulo. Es decir, la medida del ángulo A, de B y de C. Para eso es que vamos a utilizar la ley del coseno, dado que no estamos trabajando con triángulos rectángulos. Por lo tanto, no podemos usar las razones trigonométricas, sino alguna de estas leyes. ¿Sí? Bien, comencemos calculando, dado que lo tenemos escrito de esta manera, comencemos calculando el ángulo en C, me parece. Podemos utilizar directamente esta relación, ¿verdad? Sí. Porque aquí tenemos el lado C, que sería el de 7, el lado A, que es el de 8, el lado B, que es el de 5, y el coseno del ángulo en C. Así que vamos a iniciar con este de aquí. Prácticamente sería sustituir los valores de A
B y C. Muy bien. Así que C es 7. 7. Nos queda 7 al cuadrado. Es igual a A al cuadrado, pero A es 8. 8 al cuadrado. Más B al cuadrado, que es 5. 5 al cuadrado. Y Menos 2 por 2 por A, que es 8, 8. y B, que es 5. 5 Por por el coseno de de C. C. Directamente. Ahora nos hace falta empezar a hacer los cálculos. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? ¿Cuánto es 7 al cuadrado? Correcto, es 49, porque 7 por 7 es 49. 8 al cuadrado. 8 por 8 es 64. 25 al cuadrado. Perdón, 5. 5 al cuadrado. Ya dije me diste la respuesta. respuesta, sí. Sería 25 porque 5 por 5 es 25. Menos las multiplicaciones las podemos efectuar en el orden que sea conveniente. Podemos hacer 2 por 5. 10. Por 8. Ah, fácil, 80. Por el coseno de C. Prácticamente en esta igualdad es como que coseno de C fuera nuestra Incógnita. incógnita. Sigamos efectuando operaciones. ¿Cuánto es esta suma? 64 más 25. 89. 89 menos 80 por el coseno de C. Casi lo tenemos, pero aún hay que seguir operando. Doris dijo, esta es nuestra incógnita, por tanto, esto es lo que tenemos que despejar. Pasemos entonces el 89 al otro lado, nos queda 49 menos 89 igual a menos 80 por el coseno de C. 49 menos 89. 40. Con negativo. Exacto. Menos 40. 40 igual a menos 80 por el coseno de C. Y solo nos resta quitar este valor de acá. Y si acá está multiplicando, entonces allá lo tenemos que pasar a dividir. Menos 40 sobre menos 80 es igual al coseno de C. Como estos dos números son negativos, su resultado va a ser positivo. Sí. Y podemos simplificar. Podemos simplificar. 80 es el doble de 40. O decir 40 es la mitad de 80. Al simplificar estos dos valores, nos queda un medio. Igual al coseno de C. Bien. ¿Qué significa esto? Eso significa que tenemos que recordar el coseno de qué ángulo es igual a un medio. Y lo más importante es que tiene que ser un ángulo agudo, porque estamos hablando de este triángulo. Sí, no podemos estar pensando en un ángulo que no sea agudo, porque como tú dices, debe de ser este de acá. Así que... ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es un medio? Correcto, es 60 grados. Por lo tanto, aquí de esta relación concluimos que C tiene que ser igual a 60 grados. Y listo. Hemos encontrado la medida del ángulo en C. Grados. Y listo. Hemos encontrado la medida del ángulo en C. Bien, un problema menos. Nos faltan dos. 60 grados. ¿Qué te parece si tú realizas el siguiente? Bueno, voy a trazar acá una línea. Encontremos ahora B. B, muy bien. Veamos cómo cambian estos valores, porque esto nos servía directamente para sustituir acá. Sí. Ahora es que sería
El opuesto, primero. Exacto. 5 5 al cuadrado. igual Los lados adyacentes sería 8 8 al cuadrado más 7 al cuadrado menos menos el producto de 2 por 8 por 7. Qué raro me quedó ese 8. Voy a volverlo a hacer. Ahora sí. Nos hace falta Coseno del ángulo en B. B. Ahora, a simplificar Todo estas se operaciones. 5 al cuadrado, 25. 8 al cuadrado, 64. más 7 al cuadrado, 49. menos 2 por 8 por 7. Bueno, 8 por 7, 56. Exacto. Por 2, 112. Muy bien. Por el coseno de B. Podemos seguir simplificando. 64 más 49. 113. Muy bien. Menos 112 por el coseno de B. Y acá se anita. Ya casi. Lo mismo, casi el mismo procedimiento que hicimos aquí. Realmente es el mismo procedimiento excepto por los valores numéricos. No, creo que aquí tienes que pasar a restar. Sí, Ya. acá si ustedes se fijan, ya no podemos seguir simplificando. Entonces, puedo pasar este valor numérico al A otro restar. lado. Y me queda de la siguiente manera. 5 menos 113 igual a menos 112 por el coseno de B. Al hacer esta resta, me queda Menos 88. igual a menos 112 por el coseno de B. Y si se Qué raro fijan, este signo menos. Bien muy abajo. abajo. Acá. Como al igual que en el casior, esta es mi incógnita, voy a pasar este número al otro lado, pero como acá está multiplicando a este valor, pues pasa A dividir. igual al coseno de B. Y casi podemos simplificar. Voy a usar otro color para hacer esa simplificación. Tú me ayudas. De acuerdo. Mitad de 88. 44. Mitad de 112. 56. Y podemos seguir simplificando. Mitad de 44. 22. Mitad de 56. 28. Mitad de 22. 11. Y mitad de 28. 14. Y parece que hasta ahí podemos llegar. Sí, ya no podemos seguir simplificando. Observemos, menos entre menos nos va a dar un número Positivo. positivo. Así que sería 11 11 sobre 14. 14 igual al coseno de B. Lo voy a reescribir. Bueno, así puede quedar. Iba a escribir esto primero, igualado a esto, pero Es lo mismo. es lo mismo, sí. Hay un detalle y es que no tenemos o no conocemos un ángulo exacto cuyo coseno valga 11 sobre 14. Exacto, no nos salió tan factible como en este caso. Sí, aquí era bastante obvio. Así Pero que creo que ya tienes la solución. vamos a tener que usar la calculadora científica. Recordamos cuando empezamos a utilizarla, lo importante en las calculadoras científicas era verificar que estuviera en grados sexagesimales. Así que para este caso, como estamos buscando un ángulo, utilizamos las funciones inversas. Así que primero presionamos, bueno, la mía sí está en grados.
la tecla Shift, luego coseno, y entre paréntesis escribimos 11 entre 14. 11 entre 14. Aproximadamente nos da 38.2 grados, el Bien. valor de B. Exacto. Quiere decir que B es aproximadamente 38.2 grados. También hemos obtenido el valor de B. B. Lo voy a escribir por aquí. 38.2 grados. Ya solo nos queda un ángulo. ¿Será necesario volver a hacer todo este proceso para encontrar el tercer ángulo o hay algo más que podamos utilizar? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo pienso que no es necesario. ¿Saben por qué? Porque la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Quiere decir que a 180 le puedo restar el valor de esos dos ángulos y voy a obtener el tercer ángulo. Ah, muy bien. Eso sale más fácil. Así que lo voy a hacer aquí abajo. Ahí abajo. Vamos a usar la calculadora también. O sea que el ángulo que nos restaba sería 180 grados menos 60. Ah, bueno. Sí, 60 menos 38.2. 38.2 grados. Y el resultado es, 38.2. vamos a usar la calculadora aproximadamente 81.8 grados. 81.8 grados. 8 grados. Y así, quedó feo. Hemos obtenido el valor del ángulo A. Aquí. Esto es 81.8 grados. ¿Listo? Hemos calculado los tres ángulos internos de este triángulo a partir de las longitudes de sus lados, sin ser un triángulo rectangular. En este caso, como tú dices, conocemos la longitud de todos los lados y descubrimos la longitud de todos sus ángulos. Muy bien. Ahora quiero contarte una situación que tiene mucha relación con esto que acabamos de aprender. A ver, Solo cuéntame. que necesito que me des espacio por este lado. En el lugar donde yo vivo, pues cuando nos referimos a una cuadra, uno tiende a pensar en algún cuadrilátero, en las calles. Pero la cuadra donde está mi casa no es cuadrada, ni rectangular, ni nada, sino que tiene forma de triángulo. En verdad que es un poco extraño la forma de tu cuadra. Es diferente, digámoslo así. Sí. Esta es mi casa. A mí me gusta salir a caminar. Bueno, yo solía salir a caminar porque dicen que es bueno, es relajante también. La verdad es que no soy mucha de hacer como ejercicio físico, así ya fuerte. Así que me ponía a darles vuelta a la cuadra. Yo sé que desde mi casa hasta este punto hay 4 kilómetros. Y desde este punto hasta acá hay 2. También sé que este ángulo de aquí es 60 grados. Lo voy a escribir aquí abajo. Ahora, si yo le doy una vuelta completa a la cuadra, ¿cuántos kilómetros he recorrido? Pero la información en ese triángulo es diferente a lo que acabamos de hacer, pero creo que podemos aplicar lo mismo porque para descubrir lo que tú me preguntas, yo debería conocer la longitud de este lado. O sea que solo me hace falta encontrar aquí. Sí. Ya conocería las 3 longitudes y podría calcular cuánto es
la distancia, lo que yo recorro. ¿Sí? Bien, vamos a mejorar esto aquí. Y vamos a llamar a este lado que desconocemos como X. ¿Cómo entonces planteamos la relación? Si este es el valor que quiero encontrar. ¿Cuál debo utilizar? ¿La ley de los senos o la ley del coseno? Pues conocemos un ángulo y dos lados. Si utilizaríamos la ley del coseno, prácticamente nuestra incógnita sería un lado. Entonces sí podemos utilizar esta ley. Ah, ¿sí? Y justamente es el lado opuesto al ángulo que está en la ley. Sí, eso es lo más importante porque observemos que este ángulo, en este caso, es el que se relaciona con este Con lado. el primero. Queda de esa manera el lado opuesto, X cuadrado, x cuadrado igual a 4 al cuadrado, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, menos 2 por el producto de esos lados que conocemos. por 4 y por 2. Sí. 4, 2 por el coseno de ese ángulo que está entre esos dos lados, que es 60. 60 grados. Bueno, no queda más que hacer entonces lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. 4 al cuadrado 4 por 4, 16. Más 2 al cuadrado. 2 por 2 es 4. Menos 2 por 4. 8. Por 2. 16. 16. Y el coseno de 60 grados. Realmente podemos sustituir ahí el valor de coseno de 60. Acá teníamos que el coseno de 60 era 1/2, entonces podemos sustituirlo de una sola vez. Entonces, por 1/2. Sumamos estos de aquí. 16 más 4. 20. 20 menos y multiplicamos 16 por 1/2. Eso es 8. 8. Y tengo x cuadrado igual a 20 menos 8. 12. 12. Pero ahí, Anita, todavía tenemos que hacer un pequeño análisis más. Porque ahí tenemos el valor de x al cuadrado. Pero nosotros andamos buscando el valor de x, no de x al cuadrado. Quiere decir que podemos sacar raíz y así obtendríamos el valor de x. ¿Tiene sentido que ponga más, menos? Realmente tendríamos que quedarlos con el valor positivo porque estamos hablando de distancia. Así que tengo x igual a la raíz de 12. Y la pregunta era, ¿cuál es la distancia que recorro en una vuelta? A pesar de que ya sabemos el valor de x, todavía no llegamos a la respuesta que andamos buscando. Tenemos que hacer una suma. Y sumo 4 más 2 más el valor que hemos encontrado, que es raíz de 12. Raíz de 12. 4 más 2 es 6. Y recuerden que esto no se puede sumar, sino que queda expresado. 6 más raíz de 12. Raíz de 12. Podemos hacer el cálculo en la calculadora para dar un valor aproximado en kilómetros. Bueno, si en la calculadora ingresamos 6 más raíz de 12, obtenemos un valor aproximado de 6.46. Si aproximamos aún más, tendríamos 9.5. 9.5. Ah, 9.5. Sí. 9.5 kilómetros. Sí. Wow. No sabía que caminaba tanto. Me sorprendo de mí misma. Realmente sí. Haces bastante ejercicio si recorres todo eso que está en esa cuadra. Caminar es algo muy saludable y para las personas que no nos gusta hacer mucho ejercicio es una buena opción. Sí. Muy bien. Gracias. Entonces recuérdense que tienen que resolver los problemas de estas dos clases. Son muy parecidos, es decir, tenemos que ver las figuras y los triángulos que se forman. Bueno,
no nos queda más que decirles que practiquen resolviendo los ejercicios que están en su libro de texto. Recuerden, entre más practican, pues más claro tendrán esos conocimientos. Nos vemos en la próxima. Luego de haber visto el video, vamos a ver cómo se aplica la ley de los senos y la ley del coseno. Es decir, que vamos a ver problemas que se resuelven utilizando la ley de los senos y la ley del coseno. Sin más que recalcar que la función coseno la vamos a utilizar cuando me den 3 lados de un triángulo y cuando me den 2 lados y un ángulo intermedio a ellos. Y la ley de los senos la vamos a utilizar, ¿verdad?, en los casos que vimos contrarios a esto, es decir, que si me dan 2 lados y un ángulo opuesto a ellos. Entonces, veamos, dice, la ley de los senos y la ley del coseno se pueden utilizar para resolver problemas aplicando el entorno, cuando dichos problemas involucren triángulos. En algunos casos resulta útil aplicar la ley de los senos y en otra la ley del coseno. Por lo ello, es recomendable elaborar un dibujo y ubicar los datos conocidos y los datos que se desean calcular para identificar cuál de los dos leyes conviene utilizar. Recordemos que esta parte no es fácil porque hay que resolver problemas y para ello tenemos que tener muchas bases, pero también no es imposible. Por lo tanto, yo lo primero que recomiendo es leer bien el problema, hacer un dibujo y ese dibujo me va a ayudar a auxiliarme qué datos son los que cuento y qué es lo que necesito encontrar. Para esta clase vamos a hacer 3 ejercicios y vamos a ver algunos de ellos. Tenemos aquí el primero. Vamos a resolver el primero. Y lo primero que yo les recomiendo es leerlo bien. Un barco deja un faro A y navega 5 kilómetros. En este punto observa un faro B que está a 7 kilómetros del faro A. Si el ángulo entre las líneas de visión a ambos faros es de 60 grados, ¿a qué distancia está el bote del faro B? Ahora, cuando ya usted lo ha leído, léalo 3 veces, 4 veces, 5 veces hasta que lo entienda, hace su dibujo que aquí ya nos lo dan. Un barco deja un faro A y navega 5 kilómetros. Aquí está el barco, el faro A está acá y navega, dice, a 5 kilómetros del faro A. Entonces ubico 5 kilómetros. En este punto observa un faro B que está a 7 kilómetros. Aquí pusimos 7 kilómetros del faro A. Si el ángulo entre las líneas de visión de ambos faros es de 60 grados, ¿a qué distancia está el bote del faro B? Entonces lo que me están pidiendo es esto. ¿Cuál es la distancia de este faro? Entonces vamos a ocupar, según las características del triángulo, vamos a ocupar la ley del coseno. Yo necesito encontrar el valor de X. Entonces, como necesito encontrar el valor de X, entonces ese va a ser mi trabajo. La ley del coseno. Bueno, entonces vamos a utilizar 7, que es el valor conocido, y su ángulo conocido. 7, este es A, le vamos a llamar B y C. Este es el opuesto, ¿verdad? Vaya, entonces C, que es 7, va a ser igual a los otros dos lados, que es 5 al cuadrado más X al cuadrado, menos el doble de ellos dos, de 5 y de X, por el coseno del ángulo opuesto al lado que he usado, que es 7. El ángulo opuesto es 60 grados. Resuelvo, 7 al cuadrado es 49, 5 por 5 es 25, bajo X cuadrada, 2 por 5 es 10X, por el coseno de 60. Despejo, no olvidemos que lo que quiero es encontrar es el valor de X. 49, paso al 25 al otro lado y me queda X cuadrado menos 10X, coseno de 60 grados. 49 menos 25 es 24, igual a X al cuadrado menos 10X por el coseno de 60. Yo sé que el coseno de 60 es un medio, entonces lo escribo aquí un medio. Bajo 24 igual a X cuadrado menos 10 por 1. Acuérdense que aquí tenemos una multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador.
10 por 1 es 10, 10 entre 2 a 5. A 5x. Entonces, aquí tendríamos menos 5x. Ahora lo ordeno, x cuadrado menos 5x. El 24 estaba sumando, pasa a restar. Y luego tenemos una ecuación cuadrática. Y como tiene coeficiente 1, lo puedo resolver por el caso 6. Signo negativo, menos por menos da más. Dos números que multiplicados me den 24 y que restados me den 5. Sería 8 por 3 y menos 8 más 3 es menos 5. Ahora bien, igualo a cada uno a 0, x menos 8 igual a 0 y x más 3 igual a 0. ¿Cuál de estos dos valores voy a utilizar? Voy a utilizar el positivo porque se está refiriendo a una distancia y una distancia no puede ser negativa. Por lo tanto, la solución sería x igual a 8. Como x representa una distancia, no puede ser negativa. Por lo tanto, x es igual a 8. Es decir, la distancia del barco al segundo faro es de 8 kilómetros. Esa sería la distancia. A eso es lo que vamos a llamar la aplicación del teorema del seno y coseno. Es decir, que yo voy a usar en problemas estas leyes, dependiendo de las características que tenga el triángulo. Veamos el problema 2. Una casa tiene un patio en forma triangular y el dueño quiere ponerle grama, por lo que necesita calcular el área del patio. Ojo ahí porque me está pidiendo área para comprar la grama. Dos de los lados del patio miden 40 y 42 metros. Y el ángulo opuesto al lado que mide 42 es de 120. ¿Cuántos metros debe de comprar de grama aproximadamente? Entonces, lo primero es leer bien el problema. Luego que ya leímos, ustedes pueden hacer un dibujo que les va a auxiliar, dependiendo qué es lo que le diga. La casa tiene un patio en forma triangular. Este sería el patio y el dueño quiere ponerle grama, por lo que necesita calcular el área del patio para comprar la grama. Dos de los lados del patio miden 40 y 42. Yo los he ubicado aquí, 40 y 42 metros. Y el ángulo opuesto al lado que mide 42, ojo, si aquí está 42, el ángulo opuesto es este, mide 120 grados. ¿Cuántos metros debe de comprar de grama aproximadamente? Cuando ustedes hagan el dibujo, por favor, revisen bien los datos. Un dato que ubiquen mal ya no les va a dar la solución del problema. Hoy que ya tenemos esto, ustedes observan que me está pidiendo área. Hace dos temas anteriores a este vimos cómo se calculaban las áreas de los triángulos oblicuángulos, entonces también lo vamos a utilizar. No puedes utilizar la fórmula del área directamente porque necesitamos encontrar datos del triángulo. Entonces, vamos a resolver primero el triángulo y luego vamos a encontrar el área. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el lado C, que es este, miren, que es el que me hace falta. Entonces, voy a ocupar la ley del coseno, porque tengo dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados. Ahora, yo tengo, como yo quiero encontrar el lado C, entonces, ¿qué es lo que puedo utilizar? Los elementos que ya tenemos. 42 tengo su ángulo opuesto, entonces puedo utilizar el lado A. El lado A es 42, lo elevo al cuadrado, es igual a el otro lado que es 40 más el otro lado que es C. Tenemos entonces 42 al cuadrado, 1764, 40 al cuadrado, 1600 y C al cuadrado. 2 por 40 es 80, C por el coseno de 120. 1764 paso a 1600 a restar y me queda C al cuadrado menos 80C y coseno de 120 es 1/2. Ahora restamos y me queda 164 es igual a C al cuadrado más 80 por 1 es 80, entre 2, 40C. Tenemos entonces una ecuación cuadrática, la ordenamos
pasamos, tenemos C cuadrado más 40C y el 164, como está sumando, pasa a resta. Luego, para resolverlo, puedo ocupar la fórmula general, porque el caso 7 no se va a poder. Y lo que hacemos es ocupar una fórmula general, pero también la podemos utilizar aquí ya de una sola vez con la fórmula del área. Aquí tenemos las fórmulas del área, 1/2 de los dos lados por el seno del ángulo. Entonces tenemos aquí C más 40C menos 164 es igual a 0, es esta ecuación. Y la vamos a utilizar ya con su respectiva área. C es igual a 1/2 de menos 40, que sería menos B, y B es 40 más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Aquí estoy utilizando la fórmula general. B al cuadrado, que es 40 al cuadrado, más menos el doble producto de 4AC. Entonces, aquí teníamos 4A, que es 1, y C, que es 164. Aquí, como teníamos menos por menos, más. Por eso he escrito aquí el más de una sola vez. Al resolver esto, ya lo podemos resolver ahí, nos queda menos 20 más o menos 2, porque aquí lo que se hace es simplificar lo que queda dentro de la raíz y me queda 2 raíz cuadrada de 141. Luego, menos 20, que es esta respuesta que yo tengo aquí, más, no agarro la negativa porque es una distancia, más 2 raíz cuadrada de 41. Entonces el área del jardín sería 1/2, que es la fórmula, 40, que es uno de los valores, 40 por menos 20 más 2, la raíz cuadrada de 141 por el seno del ángulo opuesto a A. Entonces, al resolver todo esto en la calculadora, y lo puede ir haciendo usted por partes o lo hace de una sola vez, le da 64.9 metros al cuadrado, que es el área que debe de comprar de la grama aproximadamente. Luego, ya ustedes solamente les va a tocar que resolver el número 3. Aquí tienen el dibujo. Habla de un herrero que desea construir un columpio usando 2 triángulos isósceles en su extremo. Si el ángulo distinto mide 30 grados y el lado opuesto a este que mida 1 metro, ¿cuánto debe de medir los otros 2 lados? Aquí ya nos dan un triángulo y su ángulo opuesto es de 30 grados. Y me dice que es isósceles. Entonces, ya le va a quedar a usted de tarea, investigue cuándo es un triángulo isósceles y si el ángulo mide 30 grados y el lado opuesto mide 1 metro. ¿Cuánto debe de medir los otros 2 lados? Entonces, allí hay que investigar. Acá tienen ustedes el problema 3 para que tengan una idea cómo lo pueden resolver. Aquí tenemos el ángulo de 30, 1 metro y los 2 lados que tenemos acá. Al representar los extremos del columpio con un triángulo se tiene la figura que tenemos aquí y podemos utilizar la ley del coseno para calcular el valor de A. Y ustedes pueden utilizar ahí el teorema del seno para encontrar el valor A. Ya media vez encuentran el valor A, ya pueden ustedes encontrar cuánto vale lo que le está pidiendo el problema, ¿verdad? Y se pueden auxiliar de esa parte.